Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jessica. Soy estudiante de Educación General Básica y el día de hoy vamos a hablar un poquito del proceso evolutivo en el marco conceptual de la planificación educativa. En este video se va a abordar la evolución histórica de la planificación educativa partiendo de su origen y avanzando hacia los principales aportes que ha tenido tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Asimismo, se realizará un tipo de valoración de los principios fundamentales de la planificación y su importancia dentro del ámbito educativo. Tal como lo es planteado por Venegas en su libro de la planificación educativa, se entiende la planificación como el proceso nacional continuo con participación de diversos actores, quienes mediante eficiente gestión sustentada en el análisis, selección de alternativas de solución, busca el logro de objetivos o propósitos orientados al mejoramiento de la calidad de la educación en distintos niveles del sistema educativo. Esto en su página 25. En opinión personal, esta definición muestra que la planificación educativa no depende solo de una persona, sino que es un trabajo en conjunto de diferentes actores para lograr una educación de mayor calidad. Finalmente, además se va a explicar o se va a ahondar en distintos contextos de acción de la planificación, ofreciendo una descripción tanto gráfica como histórica de la experiencia educativa que se ha caracterizado. Como podemos ver, la planificación educativa ha pasado por varias etapas. Estas son todas muy importantes. Empezamos con 1950, en donde se nos hace un referente histórico. Empezamos por que se hace la Organización de Comisión Económica para América Latina. Posterior a esto llega la década de 1960, donde se hace una planificación educativa que surge la necesidad de la mayoría de los países en desarrollar un avance educativo, viendo la educación como una inversión. Posterior a esto llega 1970, donde se mantiene un financiamiento a la educación. Es un financiamiento favorable, se hace hacia aspectos inclusive sociales, donde se incluyen alimentación, alfabetización, se hacen estudios, se permite identificar soluciones alternativas a diferentes problemas educativos. En esta llega lo que es 1980, donde se presenta una crisis económica mundial. Esta afecta de manera directa los objetivos políticos y a su vez afecta pues naturalmente la situación económica de la educación. En Costa Rica, bueno, en países como Costa Rica y entre otros, logran desarrollar experiencias innovadoras propias a la planificación educativa con la visión de hacer cambios sustanciales para poder hacer posible una planificación educativa un poco más amplia, llegando así o obteniendo así la Declaración de Buenos Aires, que busca planificar la educación como un proceso social. Posterior a esto llega la década de 1990. Aquí se toman diferentes acciones donde se lleva a cabo, por ejemplo, congresos, por ejemplo, como en Tailandia, que se definió la Declaración Mundial sobre la Educación. Después de esto llega una reunión que se hizo en Brasil, que se llamaba algo como el Seminario Regional del IIPE, dando como resultado que en 1994 se lograra sistematizar mediante la publicación de un libro todos estos temas que son muy importantes para poder avanzar en la educación. Pero Costa Rica no se queda atrás porque en 1994 y 1997 se logra realizar lo que fue un taller para la planificación educativa con miras del siglo XXI, ¿verdad? Dentro de las organizaciones que estaban involucradas con un apoyo hacia todo esto que se estaba dando alrededor de lo que era los procesos de aprendizaje y la planificación educativa, estaban como la UNESCO, la UNICEF, la CIMED, entre otras, que se organizaban para hacer actividades internacionales que permitieron fomentar el intercambio de experiencias. Finalmente a esto ya llega lo que es el siglo XXI, donde se planifica la educación para que debe asumir un papel un poco más protagónico, desarrollando estrategias que se vean involucrados todos los niveles educativos, orientando así en la adquisición de conocimientos de las personas para que les dure para la vida. Esto sugiere a su vez una necesidad de un aprendizaje, una planificación democrática y participativa que busca un cambio para el mejoramiento del propio sistema educativo. Dando así como resultado una planificación pues visionaria, una planificación estratégica que es muy funcional para no solo Costa Rica, sino a nivel centroamericano y por internacional. Por su parte, los principios de la planificación educativa, desde una opinión personal, estos para mí muestran lo necesario que es organizar bien cada paso para lograr buenos resultados. El principio de la universalidad recuerda que un plan debe estar completo y bien estructurado. La unidad de coherencia garantiza que todos trabajen hacia una misma meta y la previsión y ayuda a anticipar lo que son los recursos y tiempos para evitar improvisaciones. También es bueno considerar que es importante exponer la racionalidad porque da un sentido lógico a cada acción y la objetividad y precisión que pues, son los que permiten trabajar con datos claros y exactos en lugar de trabajar con suposiciones. Además, es valioso mencionar o recalcar en esta área que el principio de la participación, ya que todos en la comunidad educativa deben sentirse parte del proceso de planificación. Por otra parte, la sencillez y la factibilidad demuestran que los planes no deben ser complicados, sino realistas y aplicables. Y finalmente, la sincronización asegura que las metas a corto plazo, mediano y largo se puedan llevar o se puedan complementar entre sí para poder avanzar de manera ordenada y idónea. La planificación educativa, tanto en Costa Rica como a nivel centroamericano, se debe evaluar. Lo vamos a hacer de manera separada. Vamos a empezar con la planificación educativa en Costa Rica. La planificación educativa no ha sido exenta y ha tenido que transitar o resolver o pasar experiencias como la nuclearización, el Plan Nacional de Desarrollo Educativo y la regionalización. La primera, la nuclearización, permitió integrar comunidades y centros escolares, aunque mostró limitaciones por la falta de política nacional clara y de participación interdisciplinaria. Por su parte,
El Plan Nacional significó un avance al estructurar el sistema en ciclos, declarar obligatoriedad de la educación básica diversificada, promover la desconcentración administrativa, pero no siempre logró un impacto uniforme ni la participación activa de todos los actores locales. Ahora, por su parte, la regionalización buscó reducir desigualdades y acelerar la toma de decisiones en los territorios promoviendo la contextualización del currículo. Esto fue muy importante y la participación ciudadana. Sin embargo, no deja de ser que tuviera que enfrentar ciertas dificultades como la centralización, poca claridad en sus funciones y recursos limitados. Desde esta tenemos una claridad o una mirada pues, que podemos hacer una crítica, considerando que esos procesos evidencian la necesidad de consolidar estructuras más inclusivas, fortalecer la autonomía regional, y además de esto, garantizar la planificación que vincule las políticas educativas con las realidades sociales y culturales de cada región de nuestro país. Es bastante importante lograr un desarrollo educativo más equitativo y sostenible en todo el país. Desde una visión más amplia, en Centroamérica la educación enfrenta grandes desafíos marcados por el analfabetismo, deserción escolar, la cobertura insuficiente y la desigualdad de acceso a sobre todo comunidades más rurales, zonas de pobres o indígenas, lo que limita el desarrollo social y económico de algunas regiones. A esto se le suman las debilidades de la planificación educativa como tal, como la falta de credibilidad, los escasos recursos financieros, la ausencia de coordinación, la desconexión entre políticas económicas y necesidades sociales, lo que evidencia una estructura poco democrática y con escasa visión estratégica. Además, lo que es la visión de la participación de actores educativos sigue siendo bastante limitada y desarticulada, lo que reduce la sostenibilidad de los proyectos y refuerza la dependencia de ayudas externas. Desde una perspectiva personal, se puede decir que estas deficiencias exigen una planificación un poco más inclusiva y que sea flexible y que se amplíe una cobertura, dando así calidad en la enseñanza, de una manera que fortalezca la formación docente, pero que a su vez promueva la participación activa de todos los sectores, asegurando así mecanismos o desde mecanismos de una evaluación y seguimiento y de manera tal de que la educación se consolide como motor de equidad y desarrollo sostenible para una región. Ya, pues para ir finalizando, queda claro que la planificación educativa está fuertemente condicionada por factores políticos, demográficos, económicos y educativos. La crisis de gobernabilidad, el crecimiento poblacional, las migraciones y la falta de recursos financieros evidencian la necesidad que tenemos de planes flexibles, participativos y sostenibles. Más que todo sostenibles para poder brindarle a los estudiantes una, una escolarización más adaptada a ellos. No basta con aumentar la escolarización, es imprescindible garantizar calidad, pertenencia, adaptación a los cambios sociales, económicos y culturales. En este sentido, es importante que la educación debemos formar ciudadanos críticos y competentes, capaces de responder a los retos de un mundo que está cambiante constantemente y propenso a una transformación. Así llegamos a estas conclusiones, donde la planificación educativa ha evolucionado de manera increíble a lo largo del tiempo. Empezamos desde la década de los 50, pasando de ser un proceso normativo centrado en el financiamiento y el crecimiento solamente económico para unos cuantos, a convertirse en un instrumento estratégico de prosperidad orientado al desarrollo integral de la sociedad. Tanto en Centroamérica como en Costa Rica, pese a las experiencias significativas como la nuclearización educativa, el Plan Nacional Educativo y la regionalización del sistema, persisten desafíos como la centralización en la toma de decisiones, el déficit de articulación entre el aprendizaje, el currículo y el desarrollo docente, y la limitada participación de los actores educativos. Pero no obstante, estas dificultades o estos déficits quieren decir que las reformas no apuntan a una educación más descentralizada, participativa y contextualizada, capaz de atender la diversidad existente en cada zona del país, lo que fortalece a su vez la autonomía de comunidades educativas y promoviendo la calidad como un eje central para preparar ciudadanos que sean competentes con herramientas que les va a funcionar para la vida. Es demasiado gustoso hablar de una planificación de la educación en vista de no solamente el aula como tal, sino a nivel tanto nacional como internacional, lo que le provee a muchas personas